vamos a hablar sobre la circunferencia, que es la primera sección cónica sobre la cual habíamos hablado previamente en el video. Si ustedes recuerdan, para obtener la circunferencia, y una corrección al video anterior, es que si ustedes tienen aquí su cono y aquí justamente sale el eje del cono desde el centro, entonces el ángulo de corte para poder obtener una circunferencia era un ángulo de 90 grados respecto del eje. Entonces si aquí tenemos el plano y el eje está aquí abajo, el ángulo que se forma entre estos dos es 90 y la figura que estamos obteniendo es justamente la de la circunferencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir qué es una circunferencia? Y vamos a ir escribiendo definiciones y todo lo demás. Entonces vamos a decir que una circunferencia es el conjunto de puntos equidistantes, y esa palabra es importante, a un punto interior C, que es el que se conoce como el centro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la palabra equidistantes? Que están a la misma distancia. Para eso vamos a regresar a esto. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Y en este plano cartesiano vamos a dibujar este punto, que va a ser el punto llamado centro. Ahora, ¿qué es lo que me dice la definición? La definición me está diciendo que la circunferencia va a ser todos esos puntos que a partir de este punto central tengan la misma distancia. Es decir, si esta es la distancia asociada a mis dedos, aquí es esta distancia, aquí es esta distancia, 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 mismas distancias. Y entonces la figura que estamos formando es justamente la figura de la circunferencia. ¿Sí? O más o menos una circunferencia. Entonces, justamente esta distancia que se forma entre el centro y el radio, esta distancia que hay entre el centro, y cualquier punto de la circunferencia, es la que nosotros vamos a denotar como radio. Ahora, ¿cómo ponemos matemáticamente esta misma definición que acabamos de escribir? Pues vamos a decir lo siguiente, que la circunferencia, le vamos a llamar la circunferencia C así, para poder definirla bien y hacer la diferencia, la vamos a definir de la siguiente forma. Entonces, al decir que es el conjunto de puntos equidistantes a un punto interior C, llamado centro, vamos a decir que esta circunferencia va a ser el conjunto que, para cualquier punto X, Y, ¿sí? Donde cualquier punto X, Y, me refiero a cualquier punto que pertenezca a la circunferencia, ¿qué característica debe cumplir? Tal que, ¿qué vamos a decir? La distancia que haya entre este punto y el centro, entre este punto y el centro, debe de ser igual a el radio, o bien debe de ser igual, lo voy a poner aquí, a una constante. O la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia debe de permanecer siempre igual. Esa es justamente la definición de la circunferencia. Con esta definición, y si nosotros recordamos un poquito el concepto de distancia que habíamos visto como en las primeras 2 semanas, más o menos, miremos este caso. Este punto que ustedes tienen acá, que sería nuestro punto central, tiene coordenadas por facilidad 0 partido 0 porque lo planteé de esta forma para hacerlo más fácil. Entonces, si me están diciendo que la distancia de un punto a el centro debe ser igual al radio o igual a una constante, entonces miremos esto. ¿Cómo definimos nosotros la distancia que hay entre el punto y el centro? Y vamos a poner igual a él. Si nos recordamos en el concepto de distancia, nosotros habíamos visto que era, usábamos el teorema de Pitágoras y calculábamos el cambio en x al cuadrado más el cambio en y al cuadrado. O bien, esta distancia la podemos calcular por medio de una raíz. Y como no me gusta trabajar con raíces, voy a hacer algo que es válido. Voy a elevar todo al cuadrado, de forma que la distancia del punto P a C al cuadrado sea igual a R cuadrado. Partiendo de esto, la distancia la puedo encontrar como la raíz y la voy a escribir todo aquí así. Perdón, es mi perro. La voy a escribir aquí así, como x menos 0 al cuadrado, esta menos esta al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Pero como lo elevé al cuadrado, voy a poder quitar esa raíz de la definición de distancia.
Y esto va a ser igual a r cuadrado. Eso quiere decir entonces que la definición nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y justamente esta es la ecuación de la circunferencia con centro en 0,0. Ahora bien, esta ecuación no es nueva. Esta ecuación de hecho es la que me servía para demostrar la función pitagórica fundamental, la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, porque si ustedes recuerdan, en el círculo unitario nosotros sabíamos algo. La coordenada en x en el círculo unitario la podíamos obtener por medio del coseno del ángulo, mientras que la coordenada en y con el seno. Y aquí nos damos cuenta de algo. El círculo unitario, ¿qué radio tenía? Radio 1. Entonces, si la x era coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿eso a qué es igual? A 1, ¿sí? Que sale justamente de esta misma definición de la circunferencia. Ahora, si esta ecuación de la circunferencia, o mejor dicho, la circunferencia no tiene un centro en 0,0, sino lo que nosotros tenemos es esto. Voy a dibujar mi circunferencia. Y el centro lo tienen aquí con coordenadas h, k. Y aquí ustedes tienen cualquier punto de la circunferencia, un punto x, y. El concepto de distancia es igual, ¿sí? Aquí tendríamos otra vez que la distancia que hay entre el centro y el punto P elevado al cuadrado sería igual a r cuadrado, que sería esta distancia de aquí para acá. ¿Cómo encontramos aquí la distancia? Sería, ya no voy a poner la raíz porque ya sabemos que con el cuadrado pues la vamos a eliminar y nos va a quedar x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, o este menos este al cuadrado, igual a r cuadrado. Y esa que tienen ahí sería la ecuación de la circunferencia con centro en h, k. ¿Sí? En este caso, a ambas circunferencias, a ambas ecuaciones de la circunferencia se le conoce como las ecuaciones estándar de la circunferencia, que es la forma más conocida en cómo las vamos a estar trabajando, la forma más fácil de identificar que lo que tenemos es una circunferencia. Entonces, estas dos formas, y lo voy a poner aquí en como rojo, ¿sí? Ecuación de la circunferencia, y esta sería la forma estándar o canónica. Igual aquí, esta sería la forma estándar o canónica. Entonces ahí ya tendríamos, empezando por la definición, que regresando a todo esto, ¿sí? La circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos que tiene la característica que la distancia hacia este punto central va a permanecer constante. Dentro de la circunferencia, pues aquí está su definición matemática, la distancia entre el punto y el centro es igual al radio. Tenemos dos casos: si planteamos la circunferencia con centro en 0,0, que sería lo más sencillo de plantear, usando la definición de distancia, pues llegamos a la primera ecuación en su forma estándar o canónica. Y luego llegamos, si la circunferencia nosotros la corremos, y esto puede ser en cualquiera de los cuadrantes, h y k representan esas coordenadas del centro, entonces de igual forma, la distancia la ecuación de la circunferencia seguiría siendo esta que está aquí. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el h y el k, y estas dos serían esas formas. Bueno, ahora, estas no son las únicas dos formas en las que podemos plantear la ecuación de la circunferencia. Bueno, estas no son dos formas, sino que esta es circunferencia con centro en 0,0 y circunferencia con centro en h, k.
Hay otra forma que consiste en desarrollar todo esto y llevarlo a la forma general, muy parecida a la forma general de la recta. Si ustedes se recuerdan, la forma general de la recta era la de ax más by más c igual a 0. Entonces, toda esa forma que está igual a 0. Y vamos a partir de esta misma para llevarla a la forma general. Entonces, vamos a partir de esto. Vamos a hablar de la forma general de la circunferencia. Sí, ya no voy a poner circunferencia porque pues no cabe mucho. Entonces, dentro de la forma general de la circunferencia, como les digo, es llevarla de la forma canónica a la forma desarrollada o la forma igualada a 0. Entonces, no es solamente el R para acá, sino que vamos a desarrollar todo y vamos a ver la forma general que va a tener, porque eso me va a permitir más adelante poder identificar por medio de la forma general si estamos hablando de cónica, de circunferencias, de elipses, de parábolas, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, si desarrollo estos dos binomios, ¿sí? Y este de aquí, resto de ambos lados el r cuadrado, entonces tendríamos lo siguiente: x cuadrado menos 2xh más h cuadrado, ¿sí? Del primer binomio, primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y segundo al cuadrado, más lo mismo del otro lado, y cuadrado menos 2yk más k cuadrado menos este para acá, r cuadrado igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer una agrupación para llevarlo a la forma general. Si se dan cuenta, los términos que están elevados al cuadrado, este y este, son los primeros que voy a escribir: x cuadrado más y cuadrado. Luego voy a hablar de estos términos que, si se dan cuenta, son los que están acompañando a la 2h, que acompañan a la x, y el 2y y el 2k que acompaña a la y. Entonces, esos dos, el 2 es una constante, la k es una constante que es justamente la coordenada del centro, o la h es una de las coordenadas en x del centro, simplemente representan una constante. Así que lo voy a reescribir de esta forma, ¿sí? Todo el menos 2h, lo voy a reescribir como menos a multiplicado por x. Lo mismo voy a hacer aquí, más b multiplicado por y. Hago la aclaración otra vez, que este a sería el menos 2 y la h, y este b sería el menos 2 y la k. Y aquí sobran todos estos otros términos, que serían h cuadrado, k cuadrado y r cuadrado. Que h, k y r todas son constantes, así que todas las puedo resumir en un más c, ¿sí? Y todo esto estaría igualado a 0, ¿sí? Y esa es alguna de las formas generales en cómo se podría plantear la ecuación de la circunferencia, ¿sí? En estos casos hay que tener en cuenta que todas estas a, b y c, a, b y c, pertenecen a los números reales. Dentro de esta forma general, yo le estoy poniendo a, b y c, pero si ustedes van a las diapositivas de clase, están con E, F y G, si no estoy mal, pero al final de cuentas son 3 letras que resumen lo que estaría acompañando la forma general de la ecuación. Ahora, para terminar de hablar de generalidades y antes de hablar de los ejemplos, cuando nosotros trabajamos con las circunferencias, hay ciertas rectas que van a estar apareciendo, que se le conocen como las rectas notables, y vamos a ir viendo cada una de ellas a detalle. Algunas de ellas ya las hemos mencionado. Pues vamos a hablar de las rectas notables de la circunferencia. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con una circunferencia, vamos a hablar de diferentes rectas. Entonces, déjenme agarrar todos los colores para poder trabajar. Entonces, hay ciertas rectas que van a aparecer, que de hecho ya las hemos mencionado antes. Está la que tienen ustedes
obviamente tienen ahí el centro de su circunferencia. Voy a ver aquí. Y sobre este centro de circunferencia nosotros tenemos que la distancia que hay de aquí para cualquier punto es el radio. Eso ya lo habíamos definido, es la distancia que hay del centro al radio. Ahora, hay otra que es importante. ¿Qué es esta? Que se forma entre dos puntos de la circunferencia, estrictamente pasando por el centro. Esta es la que se conoce como el diámetro, que es equivalente a 2 veces el radio. Luego tenemos otra, ¿sí? Esta es una cuerda que se forma también entre dos puntos de la circunferencia, pero que no precisamente tiene que pasar por el centro, ¿sí? Y a esta es la que se le conoce como la cuerda. Vamos a ir escribiendo las definiciones más adelante, ¿sí? Luego tenemos otra, que es muy común, ¿sí? Que si ustedes tienen un punto de la circunferencia, esta recta solamente pasa tocando en ese punto a la circunferencia, y esta se conoce como la recta tangente. Que esa recta tangente tiene una característica que vamos a ver más adelante, que siempre es perpendicular al radio. Otra vez el radio. Y por último tenemos una última recta, que es la recta secante. Esta recta secante toca dos puntos de la circunferencia, pero no precisamente termina de un punto a otro punto, sino que tenemos aquí, parte de un punto a otro punto, y tenemos esto que está aquí. Esta sería la recta secante. Entonces, con esto vamos a ir reescribiendo qué mencionamos de cada uno. Entonces vamos a hablar de la primera, que es la cuerda. Y vamos a decir que la cuerda es un segmento de recta entre dos puntos de nuestra circunferencia C. No voy a escribir circunferencia, sino no nos va a quedar todo, ¿sí? Luego vamos a hablar de el radio. El radio ya lo hemos definido antes, ¿verdad? Entonces dijimos que el radio es la recta entre C y cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? Esta C es del centro y esta C es de la circunferencia. Luego vamos a hablar del diámetro. ¿Qué vamos a decir? Que el diámetro simplemente sigue siendo una cuerda, porque sigue estando definida entre dos puntos, pero que tiene como restricción que tiene que pasar por el centro. Vamos a decir que el diámetro es una cuerda que pasa por el centro de nuestra circunferencia. Nos hace falta definir esta otra recta, que es la recta tangente, ¿sí? Que es una recta que solamente toca un punto de la circunferencia. Recta que toca AC en un punto y que sabemos y que es perpendicular al radio. Y por último tenemos la recta, que es la recta secante morada, que en este caso la recta secante es una recta entre dos puntos cualesquiera de la circunferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la secante y la cuerda? Que la cuerda es un segmento de recta, y cuando hablo de segmentos, los segmentos están definidos o determinados por dos puntos en el plano cartesiano, mientras que cuando hablo de la secante es toda la recta con la que ustedes van a trabajar que atraviesa dos puntos cualquiera de la circunferencia, ¿sí? Si se dan cuenta, el diámetro automáticamente se convierte en una cuerda. Y no lo dije, pero no lo escribí. Habíamos dicho que el diámetro, en cuanto a su distancia o a su longitud, era equivalente a
2 veces el radio. Entonces el diámetro es 2 veces el radio y a su vez el diámetro sigue siendo una cuerda. Entonces con esto vamos a dejar las diferentes formas que se referían a la forma general, ¿sí? Para cualquier circunferencia, a la forma canónica, ordinaria, o a la forma más común, la forma estándar de la circunferencia, que eran las otras dos formas que habíamos visto antes, que las voy a volver a escribir aquí, que era x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado, siempre y cuando aquí obviamente el centro era 0,0, o teníamos la otra, menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Pues esa era para el centro con coordenadas h, k, ¿sí? Y sobre esto último es sobre lo que voy a estar trabajando ahorita. Voy a estar haciendo un par de ejemplos de llevarlos de la forma general. Bueno, primero lo simple es encontrar ecuaciones de circunferencias que tengan ciertas características con centro en tal y que pasen por tal punto, que tengan diámetro formado por estos dos puntos, o pasar de la forma general a la forma canónica. Para pasar de aquí para acá necesitamos tener bien el álgebra, hacer completaciones de cuadrados, y luego ya nos vamos a ir relacionando con las diferentes rectas, donde vamos a poder encontrar las ecuaciones de estas nuevas rectas, la ecuación del radio, cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces con esto vamos a trabajar ya al final de los ejemplos, y recuerden siempre las definiciones que tenemos ahí, que es una cuerda, que es el radio, que es el diámetro, la tangente y la secante, en especial esta de la tangente, que es sobre un ejemplo que incluye un teorema que vamos a ver más adelante.